Pues ahí tenemos un versículo muy conocido del Salón de la Fe, como se conoce a Hebreos 11, donde se menciona a Sansón. Y es que estamos en la recta final del estudio de nuestro personaje, en el libro de Jueces, que es Sansón. Y Sansón, sabéis que es el último gran juez de este libro, y es el juez del que más conocemos, al que más capítulos se le dedica, del que más nos esperaríamos que hiciera grandes cosas, porque incluso viene un ángel a decirle a sus padres, oye, que vaya a tener un gran juez, ¿no? Pero lo que conocemos de él podemos resumirlo en que, y ya hago un repaso muy rápido a su historia, en que es desobediente al consejo de sus padres, que le dicen que no se case con una filistea, y se casa, en que cede a las presiones de ella para contarle en qué consistía ese famoso enigma del león y la miel, en que tiene que pagar, al perder esa apuesta, con la muerte de 30 personas, el coste de esa apuesta para pagar los vestidos. ¿Qué sabemos más de él? Pues que los filisteos luego matan a su mujer, a su familia. Él se venga con ese episodio, ¿os acordáis de las zorras? ¿Vale? Que las ata y les pone antorchas, queman toda la cosecha. Los filisteos están sin cosecha, él se tiene que ir, se esconde en una cueva. Su propio pueblo lo encuentra y lo coge y se lo lleva a los filisteos. Allí luego mata a 1000 filisteos con la mandíbula de un asno, con la quijada de un asno. Después llega al capítulo 16, nos dice que se va a Gaza, que encuentra una prostituta que se acuesta con ella. Después el siguiente episodio es que se encapricha de Dalila, otra filistea, finalmente por cansina, ¿no? Igual que con la primera mujer, le saca al final la información del secreto de su fuerza. Y ya llegando al final de lo que vimos el último día, decían versículos 21 y 22, dice, bueno, yo me escaparía como otras veces, ¿no? Es lo que dice el versículo 21 y 22 de Jueces 16, estamos en contexto. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él, es lo que nos dice el escritor de Jueces. Por lo que los filisteos al final lo atrapan, le sacan los ojos, se lo llevan a Gaza, lo atan con cadenas a moler grano en una cárcel. Así que ahí es donde dejamos a Sansón el último día, ¿no? Así que si hemos visto un poquito la vida de Sansón, solo hemos destacado prácticamente lo que ha hecho, que son cosas malas, ¿no? Un hombre caprichoso que se venga con muerte, que da lugar a la ira y que se lleva por la lujuria y el sexo. Bueno, algo bueno habrá hecho para estar aquí. Vale, ha hecho 2 cositas buenas y hay que mencionarlas también, desde el punto de vista espiritual hablando, ¿no? Una de las cosas buenas que ha hecho es menguar, disminuir al pueblo filisteo, aunque haya sido por venganza personal. Algo que, bueno, que sí entraba dentro de los planes de Dios, que quería enfrentar a ambos pueblos, ¿no? Es una cosa de las buenas que ha hecho, menguar al pueblo. Por otro lado, ha orado a Dios. En 2 capítulos, él ha orado a Dios. Bueno, y si nos ponemos un poco quisquillosos, pues podemos decir, ha orado para exigirle agua a Dios. Después de matar a esos 1000 filisteos con la quijada, está exacto, dice, dame agua, no, es que fue los filisteos que nos vencen, ¿no? De una manera un poco egoísta. Así que esas son las cosas buenas que ha hecho Sansón hasta ahora. ¿Es merecedor de estar aquí por sus hechos? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Por lo tanto, en la mañana de hoy me he propuesto responder a 3 preguntas. ¿Qué hace que Sansón aparezca en el Salón de la Fe de Hebreos 11? ¿Cómo interviene Dios en su vida para que aparezca en ese famoso Salón de la Fe? Y en tercer lugar, ¿qué tienen en común la muerte de Sansón con la muerte de Cristo? Le voy a pedir a Juan que venga, que me va a ayudar a leer el texto de esta mañana, que se encuentra en Jueces 16, del 23 al 31. Ponte por aquí que se te escuche.
Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron su hermano y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, el resumen de lo que ha leído Juan es muy sencillo. Sacan de la cárcel a Sansón, donde recordemos que está sin ojos, atado, moliendo grano, y lo llevan a un lugar donde hay más de 3000 filisteos que están dispuestos a divertirse con él. Divertirse porque se quieren vengar, ¿no?, de las muertes anteriores que había hecho en el pasado. Así que están en mitad de una fiesta que es en honor al dios de los filisteos, Dagón, y los filisteos están ahí atribuyéndole a ese dios la victoria, ¿no?, de que tener a Sansón encadenado. Entonces, pues Sansón le pide a un joven que le ayude a apoyarse sobre las columnas. Allí ora, pidiendo por última vez fuerzas para matar a todos los filisteos que se encuentran alrededor de él. Dios le concede esa petición, el edificio se viene abajo, allí mueren 3000 filisteos y él incluido, ¿no? Así que la última imagen que tenemos de Sansón, justo antes de morir, si queremos ponerle algún calificativo, es como triste y vergonzosa. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Pues como conocemos a Sansón como un hombre que hasta ahora se deja llevar por sus apetitos, ¿no? Se encapricha de 3 mujeres filisteas, y hace todo lo necesario para acostarse con ellas. ¿Por qué toma él esa clase de decisiones? Pues es muy interesante el estudiar el hebreo en este texto, porque precisamente traduce de la misma manera del hebreo que otros 2 versículos que conocemos muy bien de memoria, porque cuando yo digo ¿cómo se resume el libro de Jueces? Y vosotros decís cada uno hacía lo que bien le parecía, exactamente. Pues cada uno hacía lo que bien le parecía. En realidad, en el hebreo original, es como cada uno hacía lo que era recto ante sus ojos. ¿Vale? Entonces, pues se tradujo luego así. Así que incluso cuando Sansón toma esa decisión de acostarse con estas mujeres filisteas, se traduce con las mismas palabras en el hebreo lo que él está haciendo. Para él era recto ante sus ojos acostarse con esas mujeres hebreas. Y ya dijimos que Sansón es un reflejo de cómo se está comportando el pueblo de Dios en aquella época. Es un espejo, ¿no?, donde mirar al pueblo de Dios. Lo que está pasando con Sansón es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Está obedeciendo a lo que sus ojos dictaminan que es recto.
Así que él él seguía gobernado por sus ojos, y ¿cómo termina? Sin sus ojos, ¿no? Y sus ojos lo repite una y otra vez a lo largo del libro y también en este pasaje. Y la lección que dolorosamente ha experimentado con sus ojos Sansón es también un reflejo de lo que Dios puede hacer con aquellos hijos suyos que se empeñan en obedecer a lo que están deseando sus ojos antes que obedecer a Dios. Lo que él tenía que haber hecho con sus ojos para no cometer pecado tras pecado, uno tras otro, es precisamente lo que sus enemigos han hecho por él, de forma literal. Si no hubiera concentrado sus ojos con esas 3 mujeres filisteas, este hombre estaría seguramente en otra situación, ¿no? No estaría encadenado y sin sus ojos. Y no encaja aquí a la perfección las palabras de Jesús en Mateo 5:29, donde dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No se suele hablar mucho de estas cosas en las iglesias evangélicas, ¿no? Hablamos del pecado, de las consecuencias en general y todo este tipo de cosas. Quizás de la disciplina no hablemos tanto, ¿no? Pero tenemos que situarnos, ¿no? Sabemos que Dios es santo, es celoso de nuestra santidad también, ¿no? Y quiere nuestra santidad. Y sabemos que a veces usa la disciplina porque el Señor al que ama, disciplina, dice la palabra, ¿no? Y la va a usar si fuera necesario, incluso para rescatarnos de un destino eterno separado de Él. Y sus medios, los medios que Dios usa, pues pueden incluir todo lo relacionado con lo que está a nuestro alrededor. Vamos a llamarlo todo lo relacionado con el mundo. Las consecuencias del pecado de Sansón, en este caso, es un medio que Dios usará para rescatarlo de una eternidad sin Él. Porque hasta ahora Sansón va de cabeza a un lugar separado del Señor. Es muy interesante, y os lo dejo como reto, que si queréis, por ejemplo, estudiar cómo Pablo corrige a los corintios, en 1 Corintios 5:5, él corrige el pecado de alguien que está causando división en la iglesia. Y de alguna manera le está aplicando este mismo principio que está experimentando Sansón. Dice Pablo que... A ver si sale... Ahí. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, eso es lo que quiero subrayar, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que es un caso donde se puede apreciar cómo Dios puede permitir cierta disciplina en forma de castigo y sufrimiento, vamos a llamarlo en la carne, en lo físico, para reconducir al creyente y alejarlo del infierno, y que finalmente sea salvo y no se pierda tras sus pecados, ¿no? Así que pienso que empiezan aquí las aplicaciones, ¿no? Las advertencias para nosotros comienzan ¿en qué? En nuestros ojos, porque esto influye en nuestras decisiones y son la puerta abierta a lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Y del corazón mana la vida, ¿no? Dice Proverbio. No es solo aplicable al área sexual, es aplicable a cualquier tipo de situación en nuestra vida donde nuestros ojos hacen que deseemos cosas de una forma desmedida y las deseemos mucho más que a Dios, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios actúa en esta situación, porque lo hace de una manera muy equilibrada, ¿no? Sansón no quiso escuchar el consejo de sus padres ni el de sus antepasados, ¿no? Ni el de su propia conciencia, y por eso vemos que tiene que ser corregido por Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues al final paga las consecuencias de sus propios pecados. Con esas consecuencias vemos que también intervienen los enemigos de Dios, y siempre con el permiso y la supervisión de Dios mismo, ¿no? Así que hay un perfecto, creo, equilibrio entre estos 3 factores, ¿no?
entre las consecuencias del pecado, entre los medios que Dios permite y usa para sufrir esas consecuencias, y por otro lado, en tercer lugar del triángulo, por así hacernos una imagen del equilibrio, está la soberanía de Dios, ¿no? Y se equilibran de una manera perfecta, ¿no? Recordemos que Dios había hecho una promesa a Sansón antes de nacer, ¿no?, a sus padres, y parece que Sansón está empeñado en ir contracorriente con lo que debería de ser él mismo, ¿no? Recuerdo esa promesa en Jueces 13:5, dice, pues aquí concebirá, dice a sus padres, concebirá, dará un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Tenía que ser apartado para Dios santo y comportarse como tal desde su nacimiento. Y la promesa es que comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, ¿no? Sabemos que el nazareato no lo cumplió, pero Dios dijo que comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y vemos que nuestro Dios es un Dios de gracia que cumple siempre sus promesas. Por muy mal que lo haya hecho Sansón, por muy difícil que él se lo ponga, Dios va a cumplir sus propósitos y sus promesas. Y lo hará a pesar de la vida de Sansón y a través de la vida de Sansón. Evidentemente esto no justifica el que nosotros mismos podamos seguir ese ejemplo, ¿no? A comportarnos como nos dé la gana y luego al final el Señor nos llevará, ¿no? No estoy hablando de eso, sino que podemos admirar, que podemos observar la perfecta soberanía de Dios, no solo en la vida de Sansón, en nuestra propia vida también, ¿no? Aunque Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él, si echamos mano de Jueces 16:20, aunque él no sabía que Dios se había apartado de él en ese momento que estaba con Dalila, la gracia de Dios no se apartó de él en ningún momento y no estaba dispuesto a abandonar a su siervo. Y hemos visto que Sansón no se lo puso fácil, ¿no? No se lo puso fácil a Dios. Cuando, ya lo he dicho, cuando mató a esos 1000 filisteos y él ora pidiendo agua, ¿qué hizo digno para ser escuchado por Dios y que contestara su oración? Sansón no hizo nada digno. Cuando en este episodio ora para poder derribar las columnas, tampoco ha hecho nada para merecer una respuesta positiva de Dios a su petición. Y vemos que Dios pues le concede esa petición. Podemos recalcar que Sansón no ha hecho nada para merecer que Dios le ayude y escuche su oración. Pero lo que nos debe admirar, sorprender y debemos nosotros de alabar y descansar es que Dios es un Dios de gracia, que no se basa su actuación en lo que nosotros hayamos merecido para ser escuchados y atendidos por Él, ¿no? Él va a cumplir sus propósitos, aunque no lo merezcamos, ¿no? Tenemos un Dios que atiende a quien clama a Él, ¿no? Y, por cierto, esa segunda vez que se registra en 4 capítulos que Sansón ora, la segunda vez que lo hace. Es que en toda su vida, una vez ora por agua y aquí ora por ayúdame a derribar estas columnas, ¿no? Un Sansón sin sus ojos, porque él continuamente ha dirigido su vida por lo que veían sus ojos, ¿no? Y deseaban sus ojos. Así que es obvio que sus ojos eran su guía, la fuente de sus deseos, y yo lo he llamado el timón de sus propias decisiones. Por eso el versículo 28 registra específicamente que quiere tomar venganza de los filisteos por sus 2 ojos. Él se quiere vengar por sus 2 ojos. Y bueno, yo esperaría, no sé, de una manera centrada, digo, bueno, esto, no sé, si lo escribiera yo y sería un héroe de la fe, hubiera escrito que Sansón pidió a Dios una última intervención sobre su vida para dejar el nombre de Dios bien en alto, ¿no? Porque Dios estaba siendo burlado
en aquella fiesta. Si yo hubiese escrito Jueces, a lo mejor hubiera escrito así, pero el escritor de Jueces no. Es realmente sincero y crudo, ¿no? Nos está escribiendo que Sansón se quiere vengar por sus dos ojos, ¿no? Y aunque en realidad el nombre de Dios fue exaltado en mitad de aquella situación, desgraciadamente no fue esa la petición específica de Sansón. Y de nuevo nos deja ver la crudeza de su corazón pecaminoso y egoísta. Y no desconectemos. Bueno, Sansón, y lo dejamos allí en el extremo y nosotros nos vemos como mejores, ¿no? No, cometemos un error grande. Tenemos que vernos en cierta medida reflejados en él, ¿no? Quizá no. Nosotros tenemos ese corazón pecaminoso y egoísta. No a lo mejor en esas áreas de Sansón, pero en otras sí, ¿no? Y lo más sorprendente es que aún así Dios lo escucha y da respuesta a su oración, porque Sansón ha clamado a él. El verbo clamar lo hemos visto desde Jueces 1 y vamos en el 16. Es el verbo que se usa cuando Dios interviene y su pueblo está desesperado. Clamar es algo más que orar, ¿no? Es como un grito desesperado en busca de ayuda porque te sientes indefenso. ¿Y cómo no va a responder a las oraciones de su Hijo Dios cuando claman a Él en necesidad? Pero debemos señalar que lo que Sansón está pidiendo es fuerza para derribar esas columnas y morir junto con los filisteos. Y bueno, ponte tú en esa situación. ¿Qué hubieras pedido, no? ¿Hubieras pedido morir? Tenemos que entender lo que está pasando aquí y ver un poquito más allá, ¿no? Porque creo que aquí en este episodio es donde podemos apreciar la fe de Sansón, que hace que aparezca entre los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues primeramente es eso, lo que ha hecho nos deja ver el versículo 28, ¿no? Y ya lo he señalado, Sansón clamó a Jehová. Aunque tiene todo en su contra, aunque está rodeado de enemigos, de gritos, de burlas, pues sabe que su oración llegará al cielo y será escuchada y atendida por Dios. Cuando él clama, sabe que llegará esa petición al cielo. En segundo lugar, para entender esta situación, después de confiar en su fuerza, que ya hemos visto en capítulos anteriores, cómo el espíritu le fortalecía y él pues mataba a esos 1000 filisteos o mataba a ese león o cogía las puertas de Gaza, las tiraba, tenía una fuerza descomunal, ¿no? Y ahora sabe con certeza que esa fuerza no se las puede atribuir a él mismo, ¿no? Como con Dalila, él pensaba, bueno, ya escaparé como otras veces. No. Ahora ya ha comprendido que esas fuerzas no son suyas, no las puede usar cuando él quiera, sino que vienen de parte de Dios cuando él quiere dárselas, ¿no? Y comprender esa verdad ha hecho que Sansón pues se dirija hacia Dios con la humildad suficiente para pedir su ayuda. Aunque sea por los motivos equivocados de poner venganza por sus ojos, ¿no? No debería ser así, pero bueno, la Escritura es así, ¿no? No nos oculta a veces cosas que no nos cuadran y que quisiéramos que fueran de otra manera, ¿no? En esa frase que hemos leído, que ha leído Juan Pedro, del versículo 28, acuérdate de mí, cuando uno dice, acuérdate de mí, ¿por qué? Porque se ve reflejado en que él mismo ha sido olvidadizo con Dios, ¿no? Y cuando él ha sido olvidadizo con Dios, Dios tiene el derecho de pagarle con la misma moneda, de ignorarlo, de no escucharlo, ¿no? Y que Dios no lo haga, pues revela de nuevo su carácter de gracia, ¿no? Tenemos que resaltarlo aquí otra vez. Tenemos un Dios de gracia. Se mostró con gracia con Sansón en diferentes ocasiones y ese es el Dios que tenemos, ¿no? Y en el que creemos, un Dios de gracia. En Sansón observamos aquí un reconocimiento, por fin, después de 4 capítulos, de su debilidad y por lo tanto una humildad verdadera ante su Dios. En tercer lugar, para entender esto de la fe de Sansón,
tenemos que recalcar que parece que en este episodio que hemos leído como si hubiera dos grupos de personas, Sansón y los filisteos, pero en realidad son cuatro personajes. Hay un dios con cuerpo de pez llamado Dagón. De momento es el claro triunfador y hay 3.000 personas abucheándolo y qué bien y fiesta y nos vamos a burlar de Sansón, pero el cuarto personaje ahí no lo ve nadie, y es el dios de los hebreos, Adonai, ¿no? El dios soberano de los hebreos. Sansón no puede verlo, evidentemente, porque no tiene los ojos. Los filisteos tampoco. Y en medio de ese callejón sin salida, pues la intervención de un verdadero Dios, del verdadero Dios, puede cambiarlo todo así, en un momento, que fue lo que pasó. En cualquier lucha entre dos dioses, solo el verdadero puede quedar en pie. Eso se llevaba mucho en aquella cultura. Si tu Dios es el verdadero, entonces pasará esto o pasará aquello. Cuando no pasaba, se demostraba que uno era falso y que otro era el verdadero. Aquello era por lo que se dirigían aquellas culturas antiguas, ¿no? Y tenemos que decir que Sansón está ciego y no ve con sus ojos lo que ocurre a su alrededor, pero tiene que tomar por fin una decisión sin sus ojos. Como vemos, toda su vida gobernada, tomando decisiones por lo que sus ojos veían, y ahora la tiene que tomar sin que sus ojos le gobiernen, ¿no? Tiene todo en contra, pero como podemos observar en esa fe de Sansón, tiene esa gran certeza de que Dios puede intervenir, y eso es fe, ¿no? Esta es la enseñanza de lo positivo de su historia, de su vida. Aunque tiene todo en contra, él sabe y confía en que su Dios está allí y que puede intervenir en su vida, ¿no? Y de alguna manera también podemos sacar aplicaciones para nosotros hoy, ¿no? Tenemos el mismo Dios, ¿no? Que de igual forma va a escucharnos cuando clamemos a Él. Ya he señalado que clamar es algo más que orar, es un reconocimiento, una humildad, un yo no puedo, hazlo tú, es lo que Pedro nos enseñaba con la llave del coche al principio del culto. Conduce tú, ¿no? ¿Por qué lo hará? Porque Él es un Dios de gracia, ¿no? Que nos atiende aunque no lo merezcamos, ¿no? Siempre y cuando se den estas condiciones también, cuando de forma humilde pues nos lleguemos ante Él y pidiendo que en medio de lo que estamos pasando pues Él sea glorificado, ¿no? Eso es como aplicación para nosotros hoy. No fue lo que ocurrió exactamente con Sansón, pero sí es la aplicación. Y aunque las circunstancias estén en nuestra contra, como vemos en esta escena de Sansón, pues Dios en un momento puede hacer así, ¡plas! Columnas se derriban, el edificio cae y todo pega un giro en un chasquido de dedos, ¿no? Nunca es tarde para volverse y entregarse a Dios. Sabemos que la fe es el único requisito para ser recibido en la eternidad por Dios. Y fue la fe de Sansón y no su acción de derribar las columnas las que le permitieron estar entre los héroes de la fe. En este caso, la fe le movió a derribar las columnas, a tomar una acción. Pero es la fe la que determina el destino eterno. ¿Recordáis el malhechor al lado de la cruz de Jesús? ¿Qué hizo para que el Señor le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso? No pudo hacer nada. Lo creyó, él creyó en Jesús, creyó en fe, y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la fe lo que se recalca, lo que realmente importa y lo que necesitamos para pasar la eternidad con nuestro Señor. Aunque Sansón era el escogido por Dios para empezar a salvar a su pueblo de la opresión filistea, él tampoco hizo nada, como hemos recalcado, para que él se ganara un lugar en la presencia de Dios, ¿no? Tan solo él reconoció que no merecía nada y humildemente creyó en fe que Dios le escuchaba y que respondería a su oración.
Así que un poco de fe es suficiente para ser escuchado por Dios y nunca es tarde para volverse a Dios, ¿no? Pero la muerte de Sansón nos deja un anticipo, una sombra imperfecta de lo que es el Evangelio. Y hay muchos paralelismos, ¿no?, con la vida de Jesucristo. Cuando por fin la oración de Sansón es escuchada, llegamos al momento más importante de la vida de Sansón, que es precisamente su muerte. Y ahora es cuando su corazón está en armonía con Dios y está realizando la labor a la cual Dios lo había llamado. Empujando aquellas columnas, él sabía que iba a morir. Estamos ante un sacrificio voluntario a favor de su pueblo. Como vemos y sabemos, hay otra muerte que es mucho más importante que la de Sansón, ¿no? Y hay otro sacrificio voluntario por su pueblo, con mayores consecuencias. La muerte de Sansón no deja de ser esa pequeña sombra imperfecta de lo que vendría con Jesús. Y vemos muchos contrastes y muchas coincidencias. En cada uno de ellos, tanto la muerte de Sansón como la de Jesús, hemos dicho que es una muerte donde cada uno se entrega y pone su vida por su pueblo. Con una diferencia. ¿Por qué mueren? Sansón por una desobediencia tras otra. Jesús debido precisamente a su obediencia. Sansón muere arrastrado por sus propios pecados y errores, mientras que Jesús muere en santidad para dar perdón a mis pecados, a tus pecados y errores. Con la muerte de Sansón se empezaría a cumplir la promesa que hemos visto en Jueces 13:5, que comenzaría a librar a Israel, que sería una liberación parcial y temporal de la opresión que estaban sufriendo en esos momentos con los pueblos malvados de alrededor. Y con la muerte de Jesús, por fin, esa liberación de la maldad vemos que es completo y eterno, ¿no? En uno es parcial y temporal, con Jesús es completo y eterno. Y coinciden mucho en ambas vidas, en cosas, ¿no? Por ejemplo, ambos fueron traicionados por aquellos a quienes amaban, ¿no? Sansón amaba a Dalila, traicionado por ella. Jesús amaba a Judas y fue traicionado por él. Ambos fueron oprimidos por los gentiles opresores de alrededor. Ambos fueron objeto de burla y de escarnio. Con la muerte de ambos aplastaron a sus enemigos. Hemos visto con Sansón a 3.000 filisteos, incluyendo a los príncipes filisteos. Y Jesús, con su muerte, aplastó al mayor enemigo de todos, a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como le llama en la Escritura también. También aplasta al Hades y aplasta a la muerte. Con Sansón el pueblo de Dios empezará a desligarse por fin del poder de los filisteos, y con Jesús su pueblo tendría el poder de desligarse del mayor enemigo de todos, que es el poder del pecado. Hemos visto cómo todos los jueces anteriores, desde el primero, Otoniel, con Ahod, con Jefté, con Gedeón, etc., para pelear contra sus enemigos, necesitaron los primeros a todo Israel, con Otoniel y Ahod. Ya con Sansón, para liberar al pueblo necesita 300 hombres. En tiempos de Sansón, solo necesita a Sansón. Él siempre, lo señalamos en otras ocasiones, está solo, ¿no? Luchará contra los filisteos no por voluntad propia, sino obligado también por las circunstancias. Jesús también llevaría a cabo su obra de liberación solo, al igual que Sansón, pero no obligado, sino sin que nadie se lo pidiese, de forma voluntaria, por amor a ti y a mí, ¿no? Y desde el principio de este libro hemos visto que Dios podía liberar a su pueblo y lo haría con numerosos ejércitos, con 300 hombres o con un solo hombre, porque es así como Dios quiere liberarnos, ¿no? Cómo quiere liberar a su pueblo, mediante un solo hombre. Y detrás de toda esta imperfecta historia de Sansón vemos a Dios orquestando cada circunstancia para que obre para el fin que Él tiene determinado. Él puede incluso obrar para bien a través de las consecuencias de los pecados de aquellos que se empeñan en desobedecerle.
Nuestro Dios es así. Continuamente lo vemos así en la Escritura, ¿no? Y con la vida de José también se señala, y con ese Romanos 8:28 también lo podemos traer a nuestra memoria. En resumen, la muerte de Sansón debería recordarnos y advertirnos acerca de cómo se puede arruinar una vida al ser gobernada por aquellos deseos que entran por aquí, por los ojos, ¿no? La muerte de Sansón nos enseña que aunque sea también en el último minuto y sin hacer nada meritorio, pues Dios puede extender su gracia para alcanzar salvación, y aquí entra en juego la fe. Pero al igual que Sansón, eso no quita que a veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros propios errores y pecados, y más aún si a veces es el único camino por el que Dios nos puede llevar a una humildad y un arrepentimiento que sean genuinos. Solo aquellos que en humildad se reconocen como injustos podrán recibir la justicia de Cristo. Porque desde que Adán y Eva pecaran, el pecado hace que busquemos desesperadamente ciertas cosas que pensamos que nos van a llenar y nos van a dejar al final insatisfechos, ¿no? Esos deseos que entran por los ojos, pues al final son completamente insaciables, ¿no? De alguna manera. Pero al encontrar a Jesús, esa búsqueda pues ya no controla, ya no domina nuestra vida, ¿no? Él es el agua que quita de sed y Él viene a dar abundante vida a nuestra vida. El Señor es el perfecto liberador de esas cosas, ¿no? De no tener que estar continuamente persiguiendo aquellas cosas que el mundo trata de alcanzar y que nos entran por los ojos y que son deseos desordenados, que nos dejan finalmente vacíos e insatisfechos. Y nosotros lo sabemos, el pecado tiene ese engaño con nosotros. Pensamos que nos va a satisfacer y cuando cometemos un pecado vemos que al final estamos igual de insatisfechos. El Señor vino para vivir la vida perfecta que nadie puede vivir, menos mal, y poder así ofrecerse como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, y deja así únicamente en sus manos la puerta abierta a la salvación. Porque llegará un día en que aquellos que se estén haciendo fiesta de esas puertas hacia afuera, estén haciendo fiesta por llevar una vida sin Dios, incluso que se burlen del verdadero Dios de este mundo, pues al igual que esos 3.000 filisteos pueden ser destruidos en un instante, ¿no? Y no tendrán tiempo de arrepentirse. Así que ahora es el momento, ¿no? La advertencia continua de las palabras de Dios en la palabra es siempre la misma. Y con esta frase termino. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y entrega tu vida a aquel que la entregó por ti. Que así sea. Amén.